Entonces vamos a seguir con la segunda parte del día y vamos a ver las emociones. ¿Ya? A hacer un juego para ir explorándonos entre nosotros. ¿Qué nos pasa con las emociones y todo? ¿Ya? Porque todos sentimos emociones todo el rato. ¿Ya? Es algo que todos experimentamos, por más que a veces nos cueste decir, uy, qué emoción tengo y todo. ¿Ya? Pero están, ¿cierto? Así que tenemos un juego acá. Entonces estos son unos dados, ¿ya? Y aquí hay emociones, y acá hay preguntas respecto a las emociones, respecto a qué nos pasa con las emociones, ¿ya? Así que, ¿cómo se juega? Ya, yo voy a empezar, ¿ya? Para yo ser el palo blanco, para dar el ejemplo. ¿Me tirar ahí? Rabia. A ver, ¿qué me pide? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? La siento en mi cuello, en mi espalda, siento apretado, lo siento acá, ¿ya? Acá, como una tensión, ¿ya? Es como caliente y también en mis manos, con ganas de apretar, ¿ya? Y también en mi cara hay una tensión ahí, ¿ya? Ya. Yo recojo los dados, no se preocupen. Yo voy a seguir. Ella es la Tristeza. ¿Cómo me relaciono con ella? La tristeza. Me cuesta relacionarme con la tristeza. Como que uno trata de arrancar cuando me doy cuenta que despierto triste. O no quiero despertar, trato de dormirme de nuevo, o no quiero hacer nada, pero dentro de mí siento una voz que digo, ayúdenme, sáquenme de aquí. Como que eso me pasa cuando me siento triste, como que quisiera que alguien me rescatara de esa tristeza. Y a veces pido ayuda. Me cuesta entregarme como porque... No sé si se han dado cuenta, no sé si les pasa lo mismo. Cuando me siento triste, ya logro entregarme y lloro de tristeza, se va. Después que terminé de llorar, se fue. Pero entregarse a llegar a llorar es tan difícil porque como que uno tiene metido ahí que no hay que llorar. Que al final se alarga, puede alargarse hasta todo un día, que uno no se entrega. Entonces como que es difícil aprender que hay que entregarse nomás y llorar rapidito. Sí. Tristeza. ¿Me permito sacar esta emoción? Sí, pero me pasa que siento que igual me gusta estar triste. Entonces, sí me permite estar triste, pero como que una parte de mí le gusta estar ahí. Y es como súper extraño porque al mismo tiempo me pasa eso mismo que quiero salir y como que hay una voz que me dice ayuda, no sé. Pero sí me lo permito y a veces es como... O sea, siempre es una liberación sentir las emociones. Pero a mí me cuesta escapar cuando lo siento. Amor. No, Alejandra. ¿Me permito sacar esta emoción? Sí, me permito sacar esta emoción. No, me cuesta. Sí, pero sobre todo con las personas. Siento que me cuesta mucho demostrar amor y cariño. Por ejemplo, con mi pololo, me cuesta ser tierna hacia el frente de mi familia, de otras personas, me gusta demasiado. Pero con mi gatita y con mi perrita, no, como que yo le hablo así como... Pero con otras personas no me cuesta demasiado. Pero sí, me lo pregunto. ¿Puedo agregar algo más? Claro. Que yo siento que igual demostrar el amor quizás no es necesario como ser así como ese estereotipo de persona tierna, así muy demostrativa, porque uno tiene
analizarlo, cómo uno aprendió qué son las expresiones de amor. No a todos nos pasan, pero nosotros aprendemos mucho de cómo se expresa el amor según lo que vemos en nuestra familia, nuestros cuidadores y padres. Entonces, si de repente pasa, si nuestra mamá más bien expresa el amor desde la comidita, entonces yo lo entiendo desde la comida. Si me expresa el amor desde satisfacer mis necesidades, el orden, los deberes, yo estoy acostumbrada a entenderlo desde ese modo. Entonces, por eso es interesante observarlo desde lo que yo vi en mi familia, porque a veces eso lo heredo un poco el modo de expresarlo desde ellos. Claro, y es interesante preguntarse, por ejemplo, lo que tú te das cuenta ahora, pues que te cuesta expresarle a tu pololo frente a las demás personas. Entonces, a lo mejor, claro, es el reflejo de lo que has visto en tu familia. A lo mejor tu familia no es de las que se expresa en pareja frente al público. Porque hay parejas que son súper demostrativas y a mí, por ejemplo, me choca porque mi familia no era así. En mi etapa de cuando iba saliendo de la niñez, entrando a la adolescencia, viví con mi hermano. Entonces ahí las demostraciones de amor, por ejemplo, hacia mí no eran... Ellos no demostraban su amor hacia mí. Claro. Porque él vivía con su pareja, entonces tenía su hijo. Y era difícil, yo creo, para él demostrar el amor hacia mí. Mira, claro, entonces es interesante encontrar de dónde viene y ahí uno ve, pues a lo mejor debería probar otras maneras. También es interesante la interacción del otro, cómo yo entiendo el amor, cómo yo lo expreso y cómo el otro entiende el amor y lo expresa. Porque a veces quizá no nos comunicamos bien porque expresamos el amor indistinto y lo necesitamos de modo distinto. Entonces a veces uno se puede sentir frustrado, el otro sentir que no lo aman, pero en realidad el otro sí está expresando el amor desde su forma de verlo. Entonces de repente hablarlo y explicitarlo, como que uno empieza a entender más al otro. Claro, como preguntar cuál es el concepto de amor que tiene cada uno. Súper interesante, a veces olvidamos esa pregunta en las parejas. Ya, dale. Compasión. ¿Qué me aporta esta emoción? Compasión. Es que no Habría que decir porque compasión. ¿Qué es la compasión a lo mejor para que la... Sí, por ejemplo, ¿recuerdas haber visto un acto que tú crees que es compasivo? ¿Que fue compasivo de alguien con un otro? Si te fijas, es como algo social en esta emoción, ¿cierto? Por ejemplo, para yo demostrar la compasión, es como que tú eres sensible para con la necesidad de un otro, para el sufrimiento y dolor de un otro. ¿Ah? Entonces, sí, la compasión es una emoción más compleja, pero te fijas que se parece a otra emoción, ¿cierto? Tiene algo de amor la compasión, ¿ya? Entonces, la compasión se da por un lado que yo soy empático con el otro, empatía, me pongo en los lugares del otro y soy sensible que el otro no lo está pasando bien y que está sufriendo. Entonces yo tomo conciencia de ese sufrimiento, lo siento, y me comprometo a hacer algo para aliviarlo o evitar ese sufrimiento y ese dolor. ¿Como ponerse en el zapato de él? Sí, pero a la vez no solo te pones en los zapatos, sino que te sientes movido a hacer algo para aliviar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me aporta? ¿Qué me aporta esta emoción? Ya. A ver, con mi familia la compasión es como con mi mamá, de repente nos vamos bien, de repente mal, y cuando veo que estoy mal y entiendo cómo lo hice, como que me pongo en el lugar de ella, como que no se quiso portar mal, no portar, sino reaccionar así, porque obviamente cuando la mamá no reacciona un poco mal, todo, y entonces como que ya, ella estuvo mal y yo estuve mal, nos pedimos perdón y todo, como eso, a eso llegué a entender, y eso. Sí. También lo podemos ver como autocompasión, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno siente bien, ¿cierto? Y se da cuenta que algo no le está haciendo bien y uno se consuela y hace algo para salir de eso, ¿ya?
Eso también lo podemos expresar hacia nosotros mismos. Es una emoción más compleja, si se fijan, ¿ya? Porque podemos equivocarnos y pensar que es sentir pena, ¿ya? La cosa es que la pena, cuando yo me quedo con la sensación de la pena, es que yo noto el sufrimiento del otro, hoy me da pena, pero no hay una sensación de que haya alivio ese sufrimiento. Pues yo cuando, uy, qué penoso, qué lástima, es como lástima, uy, qué lástima. Pero yo no siento que esa que está sufriendo la otra persona puede ser consolada o solucionada. Versus compasión, donde sí yo llego a esto de que me mueve a querer consolarlo, protegerlo o disminuir el sufrimiento de alguna manera. O entenderlo, como decía la Tatiana. También. Entender al otro en sus reacciones. Sí me llama la atención porque el Dalai Lama basa todo su discurso en la compasión. Para él ese es como el concepto que es como que salvaría el mundo, de decirse. Porque así somos capaces de abrirnos a entender a los demás, en vez de pelear, así, tú piensas distinto, te mataré. No, pues como ya, tú piensas distinto, ¿y por qué? No, porque mi familia, pucha, qué lata. Como que entra en un diálogo, pues la compasión permite ese diálogo. Y evita conflictos como, por ejemplo, en tu caso, en tu familia, puede que ya ocurrió el conflicto, pero después lograron pedirse disculpas, que igual es importante, porque así se restablece ese orden y esa armonía, o si no se mantendrían enojadas para siempre y chao nomás. No, eso no va a salir. Lo peor, ¿qué hacen entonces? ¿Sí? Ahí describiste muy bien la empatía, porque en la empatía yo reconozco que el otro tiene otros modos de percibir y de vivir la experiencia. Entonces yo respeto que tiene su modo de vivir y no la quiero cambiar, ¿ya? Porque la otra persona es válida, por más que no esté de acuerdo yo con sus acciones o con lo que diga. Pero yo entiendo que lo hace desde un lugar en que si yo me pusiera sus zapatos, quizá lo entendería, ¿ya? Tristeza. Oh, tristeza. ¿Qué me obstaculiza esta emoción? Yo creo que la tristeza va contra mi naturaleza, sale verso. Porque yo no soy una persona triste permanentemente o no tengo como no soy fácil de ponerme triste. Más bien soy compasiva. Ahora que lo describiste, creo que eso. Pero la tristeza, yo salgo rápidamente de la tristeza. No ando todo un día triste, ni no toda una mañana triste. Hay cosas que son, porque hay, quisiera como un poco diferenciar porque cuando mi hija falleció, yo entré en una pena profunda, que no sé si es lo mismo que la tristeza, porque pero esa pena no me inmoviliza, o sea, no me paraliza, sino que va conmigo para todas partes. En este momento está aquí, pero no digo que yo no me ponga, sea capaz de integrarme con todo, entender, participar, pero está ahí, Claro. no se va. No hay ningún obstáculo que tú sientas, que puedes salir, pero hay algo que te obstaculice. No, yo creo que, bueno, la pena sí, la pena yo creo que esta pena que tengo yo no y que es tan profunda que ya está así como encapsulada, creo yo. No sé si todavía estoy lista o yo creo que mi cuerpo me va a decir cuando ya haya verdad. Pero así como estar triste por algo, yo no suelo estar triste. No. Más bien yo me compadezco. Claro. Porque, por ejemplo, esa emoción sí que es muy, muy natural en mí. Por ejemplo, un día llegó la mamá de un amigo nuestro llorando porque a su hijo se lo habían llevado preso. A mí me dio una pena terrible en ese momento y no hallaba cómo contenerlo la señora.
Y mi única manera de contenerla fue, mire, no se preocupe, yo voy a averiguar. Y averigué. Entonces, después fui donde ella de nuevo a contarle lo que había averiguado y ella quedó tranquila. Y ahí yo me quedé tranquila. Pero no, como te digo, no siento obstáculos en ese sentido de que al contrario, o sea, frente a un problema yo reacciono. Sí, porque en realidad nosotros muchos le decimos pena, pero eso es tristeza. Y sentir tristeza puede ser un instante, así que dure 2 minutos. Me acordé, me dio tristeza, me dio pena, lo mismo. Y a veces en esos minutos algún obstáculo sentí, pues, como estaba en esos 2 minutos ahí, por ejemplo, alguien me estaba hablando y le pude prestar atención, porque Mira, yo creo que el obstáculo que tenemos, pero más bien es un obstáculo familiar, porque como todos estamos en la misma situación, como que nos protegemos entre nosotros y como que no queremos expresar muchas veces lo que sentimos para que el otro no gatille su propia pena y el otro. Entonces yo creo que, fíjate, mira, no lo había pensado bien, ahí hay un obstáculo, pero es un obstáculo de amor, en el fondo, para protegernos. Porque yo siento, por ejemplo, que mi hija procura no contarme, por ejemplo, de repente se le sale que se soñó con la hermana. O mi hijo es el más cerrado, ese sí que nos preocupa porque no haga nada, sin embargo uno sabe que es una especie de globo andando y me da la impresión de que de pronto explota, porque a él sí que cuesta sacarle las emociones. Pero siempre protegiéndonos uno de otro, siempre. Entonces, a veces mi marido me dice, ¿sabes que no te había querido contar esta cosa? Pero ya no aguantó más y lo largó. Pero no es así como de contárselo al tiro, ni yo tampoco. Claro. Porque yo tengo mis momentos también, entonces, pero eso me los guardo para mí. Pero no por una cuestión que es por respeto también a los dolores de los demás. Sí, pues para no andar metiendo el dedo. Claro, acá, o sea, no. Si ya sabemos que estamos en esa situación, ya la asumimos. Sí, pues. Incluso a veces es como si nos leyéramos el pensamiento, sabemos lo que los otros están sintiendo frente a alguna cosa, algún evento, porque la Noé se aparece cada rato, así que entonces es casi que ni la queremos ni nombrar de pronto, porque sabemos que algo nos va a pasar. Entonces eso es como el obstáculo que diría yo que lo comparto con la familia, de no sacar la pena, la tristeza para protegernos entre nosotros. Es interesante pensar si ya te das cuenta que es como un obstáculo, que tal vez en realidad hay que expresarlo. No dejarlo ahí como, en realidad si forma parte, pues, o sea, su recuerdo forma parte todo el rato. No es para estar ahí metiendo el dedo, sino que integrarlo nomás, integrarlo. Pero es una cosa que como familia tendrían que aprender. A veces lo logramos porque, por ejemplo, nos acordamos de las tallas de la Noé y nos reímos todos y la pelamos. Sí, por honrar a esa presencia que estuvo. Si eso es lo interesante de hacer ese cambio de chip, porque la muerte nos acompaña a todos los seres humanos, es inevitable. A todos nos va a acompañar la muerte de algún ser querido. Y cuando nosotras partamos le vamos a heredar esa tristeza porque nuestra cultura la tiene como en ese ámbito, pues, es triste la muerte siempre. Y yo siempre he pensado, ¿por qué no darle la vuelta si en realidad más que ser triste es como sentirse alegre de que esa persona estuvo, pues, más que de que no va a estar, como porque por el final estamos tristes por el futuro, no va a estar, ya no va a estar más. Pero en realidad es un poco como que es injusto con lo que sí fue, como que me estoy acordando de lo triste de mi dolor, de mi vacío, y en realidad no estoy viendo todo lo que me entregó y en realidad de celebrar ya no está, pero estuvo todo este tiempo, qué regalo que nos dio. Entonces tratar de pronto de sacar esa mirada para honrar la vida que nos regala. Bueno, ese ejercicio hemos hecho también hemos hecho ese ejercicio y es bastante bueno, porque claro, tal como dices tú, o sea, como que la incorpora en el presente. Sí. En el presente, sí. Pero todavía estamos en esta revolución de sentires. Sí.
No hay un antes y un después continuo en el que hemos ido dando pasitos y avanzando. Y por ejemplo, yo no hablo mucho de mi pena porque mi amiga se pone triste también. Y que también se pone triste porque quiso mucho a la nueva, entonces le digo, no, me la guardo nomás, no le digo. Para que no se ponga triste. Sí, pero un tip cuando entra esa tristeza es tratar de encontrar un recuerdo feliz con ella y decir, pucha, estoy triste, pero pucha, que fue bueno ese día, que lo pasamos bien. Pues van a ver cómo alguna mano los va a sacar de ahí de ese hoyo negro. Y ya lo tienes, Eli, tú ese recurso. Nos decías rápidamente, tú cuando sientes tristeza, una parte de ti logra conectar con la galaxia del amor, de la compasión, de la gratitud. Entonces eso cambia totalmente la experiencia. ¿Te fijas que tiene más matices? Sí, ¿no? Sí, Cuando la Tania habla de esto también le doy más matices al recuerdo. Entonces no es algo tan parcial, empieza a ser algo mucho que yo me doy cuenta de todas otras cosas. ¿Ya? Sí, me acuerdo de una esencia floral también, cuando hablaban de tristeza y los duelos, ¿cierto? Entonces, y otra cosa bien interesante respecto a los duelos, que a veces no nos damos cuenta, que a veces estamos como que sensación de pisar huevos con el otro para no abrirle su herida, o no saber cómo vivir este duelo, y cómo interactuar con el otro en este duelo, en los espacios, lo hablo, no lo hablo, lloro, no lloro. De repente puede ser algo tan sencillo como preguntarle al otro, oye, respecto a esto, ¿qué necesitas tú? ¿Ya? ¿Necesitas tiempo para reflexionar? ¿Quieres hablar de esto? ¿Necesitas llorar? ¿Necesitas que te acompañe? ¿O necesitas llorar solo? ¿Ya? Como de repente hablarlo, como cómo queremos vivir este duelo, cómo lo estamos viviendo, nos ayuda a entender un poco al otro. Y vamos generando ese espacio de respeto. ¿Ya? Y súper bien también lo que nos cuentas, como ese respeto a uno misma. Yo tengo la emoción, pero yo puedo elegir de cómo expresar esa emoción. ¿Ya? En el momento que yo sienta, que me sienta más empoderada y consecuente y tranquila en hacer un espacio de protección. De repente puedo sentir una emoción fuerte, pero una parte de mí me recuerda, chuta, no quiero expresarlo acá, porque lo siento incómodo, pero me doy un espacio, lo regulo y me doy otro momento para expresarlo. Ya sea llorando sola a veces, ya sea escribiendo, ya sea escuchando una música, hablando con mi amiga y para sacarlo para afuera, ¿cierto? O bien bailando, cantando, o rezando, meditando. Entonces vamos buscando modos de expresarlo. Súper. Este primero. Compasión. Compasión no quiero. Me permito sacar esta emoción. Sí. Sí, yo soy muy compasiva. Y que yo siempre digo a ellos, es que cuando yo quiero concho. O sea, no hay medio tinte. Entonces, si alguien sufre, yo también sufro, pues me duele el dolor. Y también así como, también va un poco así como la pena, así como que tengo un dolor, pero como no lo puedo llorar, no me lo he podido sacar. O sea, no digo no sacar, sino que mitigar un poco. Y sí, no, soy muy compasiva. Sí. Eso está en mi ADN y a mí me gusta que me demuestren cariño, yo dar cariño, esos besos así, de afuera no me gusta. Una vez le dijo a un personaje, oiga, ¿sabe qué más? Si me va a dar un beso, me lo da bien y con abrazo, y si no, dígame hola Yeye, así de lejos. Esa cuestión así no me gusta, de verdad. Fuiste igual que yo de las que sufrió para la pandemia porque uno no se podía acercar. Sí, nada, ¿me entiendes tú? Y si cuando pasa algo así, no, yo mi compasión afuera, porque está en mi ADN, digo yo. Sí, la reina de la compasión encuentro yo. Sí, yo soy con todo, disfruto con todos. Claro. Amor. ¿Qué me aporta esta emoción? Una poquita de colegio. Claro. Pero y cuando ya la sientes esta emoción, por ejemplo, con tu familia, que sí ya es abierto, ¿qué sientes que te aporta cuando sientes el amor?
Ya se te vio en el rostro. Sí. Tuviste una sonrisa muy especial, así como una loca, así posadita, así. Pero sí, es súper loco ir rompiendo las barreras. Yo también cuando era más joven, saludaba así nomás, porque como que en mi familia eran bien así, no tan físicos. Po. Y una vez conocí un grupo de teatreros, po. Yo todavía no era teatrera. Y hola, ¿cómo estás? Hola, y te abrazaban así, yo como el gato así, ¿qué pasa? Y de repente empecé de a poco a acostumbrarme pues, y a darme cuenta que era tan rico que te abrazaran. Sí. Y después me acostumbré a yo abrazar y empecé de a poco a integrar eso que no estaba dentro de mí. Y fue creciendo, súper loca la emoción del amor, como que crece fácil. Como que si uno la riega un poquito, crece más, y crece más, y crece más, y crece más. Y con el tiempo siento que crece. Y la otra vez me tocó viajar en avión, y como era de los vuelos bien baratos, tenía que esperar horas y horas en el aeropuerto, toda la noche. Entonces, llevé unas mantitas porque sabía que iba a pasar. Así yo estaba calentita, así en un asiento toda chueca, pero calentita. Y miraba para el lado, yo que estaban así que no tenían nada con qué taparse y yo me daba pena, como que quería ir a taparlo y decía, oye, ¿qué me pasa? Estoy llamando a toda la gente ahora. Hasta el que está ahí ni le conozco y quería ir a abrazarlos así. Y decía, oye, ¿qué onda? Creció mucho. ¿Qué pasó? Sí, pues es un cambio grande porque un tiempo yo odiaba la humanidad porque contaminaron todo, como tener la mirada terrible de la vida. Entonces decía, uy, ¿qué me pasó? Me di vuelta la tortilla así, ¡chum! Es súper lindo entregarse el amor, ir a cómo te va aportando más y siempre más y no es ilimitado. Nuestra última. ¿Qué me aporta esta emoción? Rabia. Sí, en algunos momentos he sentido rabia, y harta rabia. Y cuando veo que hay situaciones que me va a dar como rabia, trato de ponerme firme y que eso me resbale, que pase así, no. Ya como que a mi edad, yo digo, estoy viviendo los descuentos y tengo que vivirlos bien. Y no andar por la vida enojándome, teniendo rabia, y si en algún momento me enojo, no sé, entonces, que tengo un poquito de rabia, al ratito estoy. Y ella a veces me contesta mal, pero yo sigo igual, como la niñita así, y se pasa. Pero ¿y cuando la has sentido, se da cuenta qué aporte tienes? No te paraliza. O sea, pero también sirve para algo. Sí, no, claro, por eso. Me sirve para darme cuenta de que es un estado negativo, que es un estado que me puede traer problemas a mi salud mental y física, porque de repente si siento mucha rabia se puede somatizar también, sí. Y voy a andar con dolor de espalda, con el cuello y todo el asunto, entonces no estoy para eso. Sí. Entonces trato por eso digo, de tranquilizarme, examinarla, ver qué pasa, por qué pasó y si vale la pena o no. Y tratar de salir luego de eso porque me va a dañar. Está bien, cuando vale la pena. ¿Te acordáis de algún instante en que tener rabia valió la pena? Pienso en la pregunta y claro, en realidad todas las emociones, incluso esas que parecen más negativas como la rabia, nos sirven. Por eso están ahí, por eso existen. Y cuando uno siente rabia es porque lo que te está pasando, lo que un otro te hizo o la situación que está... Entonces, ¿cuál es su verdadero aporte? Darte cuenta que te están transgrediendo tus límites. Entonces, hay que equilibrar un poco esto de que me va a hacer mal, porque a veces en eso de no voy a evitarla, voy a tratar de no pescar, transgredo mis límites y dejo que me pasen a llevar. En vez de decir no, ¿sí? O sea, porque la rabia es eso, no. Hay gente que se va en la máxima y golpea, grita. Eso es agresividad. Claro, lo transmite.
en realidad sentir rabia, ¿qué dice? No me gusta esto, no me gusta, ¿y cómo salgo? Esa es como la pregunta. Sí. Y claro, somatiza, bueno, yo viví, creo que una pareja que tuve y creo que siempre me dio rabia. Viví como 4 años con una pareja que siempre me dio rabia, no sé por qué estaba ahí, para aprender, yo creo, para aprender. Entonces cuando me empecé a dar cuenta, yo tomaba desayuno así con la mano. Me dio bruxismo, tenía tendinitis, de pura rabia, de que ya llevaba 3 años con rabia. Me costó darme 3 años cuenta, y cuando ya me di cuenta, porque ya la rabia me explotó y tiré cosas y todo, hice algo pues, y salí de ahí. Sí, mira, yo recuerdo una situación que me pasó también en el liceo. En una oportunidad había que apoyar a una persona, pero yo me había guardado como por 5 años una situación en que esa persona me perjudicó mucho. Y todos mis colegas iban a apoyar firmando la carta. Y yo dije, no tengo por qué hacerlo, porque yo no tengo, lo siento sobre la persona. Y dije, ¿quién no está de acuerdo? Yo dije, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Me obligan a decirlo, después de 5 años lo voy a decir, y lo dije. Y como que ahí me sané. Y lo dije por esto y esto y esto y esto. Y yo, ¡ay! ¡Oh! Se quedaron todos. ¿Cómo tanto tiempo? ¿Por qué no lo dije? No, porque no era el momento. Pero ahora sí, me están exigiendo y yo lo dije. Sí. Sí, algo ahí. Sí, nosotros especialmente las mujeres nos guardamos la rabia, ¿sí? Porque por una cosa social nos enseñan que las mujeres tenemos que ser, no sé, delicadas, tiernas, dulces, de nuestra imagen, ¿no? Las princesas de Disney, de los cuentos. Entonces, cuando saca su rabia, entonces hay una cosa que a mí me cuesta también sacar la rabia. Yo me la guardo, me cuesta identificarla. Pero poco a poco, yo creo que todavía es algo que tengo que trabajar, la rabia es necesaria. No como agresividad, no como tratar mal a alguien, porque una cosa es la emoción y otra es como yo actúo, en base a la información que me da emoción. Pero se fijan que cuando nosotros queremos un objetivo, queremos llevar algo adelante a una empresa, hay una energía como de fuerza, que no es como rabia, es como muy tenue, es como, bueno, voy para allá, con una fuerza, hay una fuerza, sí. La rabia nos da fuerza, ¿ya? En la dosis justa. Cuando ya es mucho y la mantenemos mucho tiempo, nos enfermamos, ¿ya? O agredimos, o de modo muy rápido. Claro. Pero si la gestionamos bien, por ejemplo, nacen Greenpeace, nace de la rabia. Sí, claro. Fíjate que a mí me ha pasado que, pues ya digo yo con mi hija, que tengo para que cuando algo me molesta, no puedo continuar sin decirlo. Claro. Que me molesta mucho. Sí. Claro, y si uno lo dice rapidito, lo puede decir con buenas palabras. Claro. Si se lo guarda mucho, viene gritándole o pegándole. Y así he ganado montones porque hay personas, mira, que de repente dicen una cosa que te hieren y no se dan cuenta. Entonces tú al decirle después, ¿sabes qué me pasó? Esto y esto contigo y me molestó, me sentí muy mal que tú. Pero ¿cómo no me dijo? Entonces, Tal cual. Sí. En la convivencia, imprescindible darnos cuenta cuando me estoy sintiendo molesta por algo, incómoda, observar, entender de dónde viene esa molestia y yo ya puedo conversarlo. Voy notando qué es lo que me molesta y en la convivencia de repente solo hablarlo es algo que ya lo soluciono y me informó de algo que no estaba bien. Así que genial, solo en este ejercicio salió toda la información, ¿ya? Y ahora les voy a hacer una presentación del mundo emocional que vamos a hacer una síntesis de todo lo que hablamos, ¿ya? Porque si se fijan es algo que todos tenemos recursos, todos ya hemos tenido que gestionarlo. Si mi forma de vivir las emociones, mi mundo emocional está sano o no, hay 3 preguntas que tengo que hacerme. ¿Cómo me siento yo con mis emociones o con mi manera de sentir? Por ejemplo, si me siento desbordada por ciertas emociones y de modo con tiempo, estas me hacen sufrir y me siento mal.
versus yo logro transitar las emociones y me siento bien conmigo misma, no pierdo la valoración de mí y me siento bien, tranquila. ¿Ya? Entonces eso es el aspecto de yo, cómo me siento yo con las emociones. Lo otro es cómo se sienten los otros conmigo y con mi estilo emocional. ¿Ya? Yo para mí no tengo ningún problema conmigo, tengo ira, mi compañero, mi compañera están estresados conmigo porque yo tengo estas respuestas que no son apropiadas. ¿Ya? Entonces, como esa empatía de decir, chuta, yo reacciono así, que estoy generándole al otro. Quedaba la Eli de su hijo que no expresa nada. Entonces, ¿cómo se sienten los otros con ese estilo emocional? También genera una estará bien, estará mal, me da nervio, va a explotar, así como... Genera preocupación. Sí. A veces uno contiene y no se da cuenta que quizá el otro no logra entender. Toda una película de que yo estoy así, pero si lo conversamos, lo entiendo. O yo me doy cuenta, chuta, estoy generando algo en mi entorno. ¿Ya? Emocional dejo en el mundo, con mis emociones que estoy construyendo en el entorno donde yo interactúo. ¿Ya? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en ámbitos, por ejemplo, de tu trabajo, de ciertas comunidades, de ciertos grupos. Se fijan que hay personas que van con cierta atmósfera y van creando espacios que son más amorosos, espacios más inclusivos, abiertos o alegres, y personas que, por ejemplo, lideran ciertos espacios y son espacios de desconfianza, ¿ya? Espacios donde hay una sensación de irritabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, un amigo de Tania nos contaba que iba a los colegios a presentar sus obras de títeres. ¿Ya? Iba a los colegios a presentar sus obras de títeres y él veía cómo le iba en ese colegio según cómo lo recibía el auxiliar. Entonces, si el auxiliar lo recibía así alegre, así paz, amable, Le ayudaba a entrar las cosas. claro, veía que todo funcionaba bien, todo el ambiente era bacán, era amable, agradable, funcionaba y le iba súper bien. Nadie me avisó. Típico, sí. Y entonces entraba a esos lugares y era todo raro, ya era todo como desordenado, era como desconfianza, funcionaba también. Y los niños también, todo. Entonces, como nosotros vamos pudiendo crear espacios muy distintos según la música emocional que emitimos. Tenemos algunas emociones básicas, ¿ya? Las pueden identificar, ¿cierto? Tenemos la alegría, el enojo, la tristeza, ahí abajito, y ahí abajito está el amor desde la ternura, y arribita está el amor desde el erotismo, ¿ya? Y está el miedo también. Pero ninguna emoción es buena o mala, solo que son más desagradables y otras más agradables. Por ejemplo, todas las de allá son más agradables, la alegría, el erotismo, la ternura, versus las de acá, el enojo, el miedo, la tristeza. Y muchas veces las emociones que vamos expresando en nuestros actos van tiñendo sin darnos cuenta la personalidad que tenemos. ¿Ya? Muchas veces nosotros describimos a las otras personas en base a las emociones que tienden a expresar. ¡Oh, la enojó la profe enojona! ¡Uy, la tía amorosita! Entonces, ¿cómo nos van tiñendo nuestra personalidad? Entonces, ¿qué son las emociones? ¿Ya? Pero cuesta definirlas. ¿Ya? Dentro de la etimología de la palabra emocional, tiene que ver con que te mueve a una acción. ¿Ya? Te fijas que te mueve, algo cambia en el cuerpo. Y se fijan, todas las emociones tienen una manifestación en el cuerpo que a veces, si nos cuesta identificar la emoción con solo el cuerpo, yo puedo tener una idea de las emociones que estoy teniendo o de la emoción que está teniendo el otro. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien está así, ¿cierto? Yo puedo intuir que hay una emoción de miedo, ¿cierto? Está como alerta y así. Estoy así, ¿cierto? Inclinada acá, mi rostro tenso, ¿cierto? El entrecejo fruncido, quizás mis manos apretadas, tengo rabia, ¿cierto? O si estoy alerta, más abierta y como chisporroteante, ¿ya?
Cuando estoy en una posición de ternura, estoy relajada, mi respiración es lenta y constante, mi rostro está relajado y hay una mirada pacífica y yo lo veo, por ejemplo, cuando vemos a una madre, ¿cierto? Con su bebé, la mirada de ternura. ¿Ya? Alimentamos todo el rato. ¿Y cómo surge la emoción? Esto es como un monito de la estructura de la emoción, que es relevante para nosotros. Esto funciona a un nivel muy inconsciente. Llega un estímulo, ¿ya? Que es relevante para nosotros y todo mi sistema como está leyendo lo que pasa alrededor a un nivel consciente y a un nivel inconsciente, ¿ya? Entonces está valorando ese alrededor, ese estímulo y lo está valorando en términos si afecta en tu supervivencia, si te afecta o no a tu bienestar o a la consecución de algún deseo o proyecto que tienes, ¿ya? Entonces siempre está esta valoración, ¿ya? Sigamos con la siguiente. Entonces esa valoración, a veces súper y en la mayoría de los casos muy inconsciente, hace que se active una respuesta emocional, ¿ya? Y la respuesta emocional tiene estas tres partes. Por un lado, la parte que pasa dentro de mi cuerpo, y yo puse neurofisiológico. Cuando se activa una emoción en mi cuerpo, se activa una serie de neurotransmisores en mi cerebro, mi sistema nervioso, mi corazón, a veces nuestras arterias se dilatan y me veo más rojita o se constriñe y me pongo pálida, ¿cierto? Mi respiración cambia, aunque eso también lo puede observar el resto. ¿Ya? Entonces hay una serie de cambios dentro de mi cuerpo que se van traduciendo también en la expresión física de la persona, que es lo que yo veo, que es la expresiva. Veo su rostro, veo la postura corporal, ¿cierto? Y veo su frecuencia respiratoria. A veces puedo notar individuos. Sí, a veces también uno puede leerlos. Y cuando uno está tiritona, también. o te tirita la pena. Sí, o te tirita el ojo. El ojo. Y por otro lado está la valoración interna que cada uno hacemos cuando sentimos la emoción. No sé qué me pasa, siento algo raro, o bien, hoy me siento enojada. A veces podemos darnos cuenta de que sentimos la emoción y a veces no nos da. La sentimos como una incomodidad, sentimos algo raro, etc. Y esas sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo, que nos dan información útil respecto al estar, nos mueven a una acción. Entonces, por ejemplo, si yo alguna cosa que percibió mi ser en el otro o en el ambiente me causó enojo, el enojo me mueve a estar en una posición de tensión y alerta para poder y darme cuenta que algo me desagrada y me genera enojo, ¿ya? Pero es una predisposición a la acción, ¿ya? Una cosa es sentir algo y otra cosa es cómo yo decido actuar, ¿ya? Y ahí está la inteligencia emocional, en yo darme cuenta, puedo nombrar, de ir observando mi cuerpo, qué posibles emociones están ahí, e ir decidiendo cómo voy a actuar. Y ahí está la inteligencia emocional, ¿ya? Es que ayer me atacó un perro y yo sentí mucho miedo porque venía ladrándome y claro, la primera reacción que uno piensa voy a correr, pero entró mi parte como de la mente y dijo si corro me va de verdad, entonces me quedé ahí tiesa como con un palo mirando los hijos y el perro me muerde. ¿Y dónde fue? Allá al lado. En Chivilingo. Lo otro es sentir mucha rabia. Nos puede pasar que en algún momento tenemos tanta rabia que queremos estrangular a alguien, pero muy distinto es sentir eso y tener esa gana que hacerlo, ¿cierto? Tengo ganas, entonces de lo cognitivo ahí, interno, chuta, me siento enojada, tengo ganas de estrangular, pero claro, no la puedo estrangular, no es apropiado hacer eso. Ya, pero quizás puedo manifestar cuando ya estoy más tranquila, ya lo pensé, quizás puedo, si es algo relevante, resolver con esa persona y voy a decidir cómo resolverlo, conversarlo, no exponerme a esa situación, etc. Aquí es la gestión que hiciste, que nos contó con respecto a esta persona que te generaba rabia. Ya, hubo todo un trabajo para poder elaborar esa emoción. A veces no la podemos resolver al tiro, a veces nos demoramos mucho rato.
Mira, volviendo a eso, me acordé de otra cosa. Que se nota que lo tengo superado. Pero yo, con mi papá biológico, cuando yo lo veía, porque tuvimos una pelea, un reclamo le hice yo cuando era jovencita, y la respuesta que él me dio no me gustó, pero después yo tenía mucha rabia con él. Pero tampoco soy tonta, pues no, estoy enojada con mi papá, no andar toda la vida enojada con él. Pero sin embargo, cuando lo veía, tanto era mi rabia que yo cruzaba para otro lado con tal de no chocar con él. Hasta que una vez, voy a extender un poquito, me encontré con él en el hospital. ¿Qué anda haciendo, hija? No, es que tengo que operar por los varices. Le dije yo, ay, me dijo lo mismo que tenemos nosotros. Sí, por la cagada de ese que me dejó decir, esto. Le tiré, perdón la expresión chiquilla, pero es que no encuentro otra, yo soy grosera. Le tiré toda la mierda que tenía acumulada. Y de ese día, que yo le dije todo eso, cuando lo veía ya no me provocaba rabia, sino que, hola, ¿cómo está usted? Bien, saludos chiquilla. Pero te digo, fueron muchos años, porque te estoy hablando entre 12 a 40 años. Claro. ¿Viste? Entonces digo, yo le hacía el quite. Y después cuando él falleció, una persona empezó a decir, oye, que el fulano era aquí, que era allá, y allá le di testigo. Y yo dije, pero esa soy yo. Yo nunca había vivido con él, pero yo todos los actos así generosos que él tenía, porque era muy generoso, dije, ay, pero si esa soy yo, soy yo la fuente. Y ahí después igual me dio un poco la dije, viejo mierda, dije yo, para todo lo demás tenía, y menos para su hija y para su nieto. Pero ya no tenía esa rabia que tenía así antes acumulada. Pero mientras no se lo dije, de verdad que yo, sí, ¿cachai? Que por ahí, como, obviamente tenía mejor vista porque era jovencita. Ay, ese viejo mierda, yo me iba a otro lado. Pero después no, después cuando una vez que después conversamos, entonces dije, cuando él falleció, claro, nunca tuvimos una relación padre-hijo, pero sí un clima. Yo le dije, no, le dije yo a mi papá, yo le dije todo lo que tenía que decir en vida, le dije yo sí, pero estoy tranquila. ¿Viste? Así que eso fue, pero fueron años, chiquillas, imagínense de 14 años A saber cómo gestionar esa rabia. Sí, a 40 y tanto, porque fue el año 2007 nomás que le pude botar toda esa cuestión, pues imagínate. Menos mal que no me tragué mi rabia y me envenenada. Me botó la verdad. Se había mordido la lengua y se había Me había muerto envenenada. No todo es alegría, no todo es tristeza. Sí, esta diapo se basa principalmente, primero, en este proceso de la expresión emocional. Yo no puedo empezar a regularlo de ninguna manera. Pero si yo empiezo a mirar mi cuerpo, a veces nos olvidamos disociamos de nuestro cuerpo. Pero es súper importante, nos trae mucha información. Entonces yo ya pudiendo verlo, observarlo y sentirlo, ya puedo hacer algo al respecto. Y tomar decisiones. Claro, entonces desde si siento mi cuerpo tembloroso, de relajación, voy a aprender técnicas de respiración para centrarme y entrar en un estado de calma, voy a control de mi cuerpo, ¿ya? De repente liberación de energía también, la actividad física, el ejercicio, ¿ya? Desde lo expresivo, todos aprendemos habilidades sociales. ¿Cierto? Yo sé si sonrío, por más que no sea una sonrisa genuina, la sonrisa genuina es esa que sentimos aquí en los ojos, ¿cierto? Que es las patas de gallo es la sonrisa genuina, pero la sonrisa social es muy útil, nos ayuda a generar un espacio donde las personas se sienten recibidas y por lo mismo el otro también me recibe mejor. Si yo voy a comprar un negocio con una sonrisa, lo más probable es que me atiendan bien, porque una cosa de apertura. ¿Ya? Además que de repente hay un vendedor súper enojón que está en su día malo, etc. y no sirve mi sonrisa, sí. Pero es muy distinto el que ir así. Muy distinta la experiencia. Entonces nosotros podemos ir decidiendo qué queremos comunicar. O a veces yo tengo una molestia pequeña, ya no estoy enojada, pero necesito mostrar al otro ese límite muy claro. Y yo voy a actuar la rabia para que el otro se pegue al cachofazo y se dé cuenta que tengo rabia. Aunque lo que siento ahora es una molestia.
Pero uno al revés, uno dice, ¿qué te pasa? Nada. Eso de nada es todo. Lo dice todo, mucho. ¿cierto? Nada. Nos pasa frecuentemente. ¿Cierto? Sí. Uno siempre como que esquiva el... Que lo va como a vomitar y... Sí, claro, y ahí puede estar. Sí. Bárbaro. Todavía no sé qué me pasa. Algo me pasa. Lo estoy reflexionando. Hablemoslo después. ¿Ya? Tiene el control ahí. No, pero... Sí, uno lo tiene que ir entrenando. Es entrenar. Y nuestra parte subjetiva de cómo lo valoramos internamente, ¿cierto? La introspección, meditación, conocer más de las emociones, ampliar mi lenguaje. Cuéntanos. ¿Puedo decir algo? Sí, Me hicieron recordar tanto una vez que me pasó el mes pasado. cuéntanos. Mira, yo, por ejemplo, cuando voy a un lugar con gente extraña, yo soy tímida. Lo tengo bien atrapado, tengo la rabia, me hace recordar mucho. El 4 de abril tenía una hora en el sofá y el 8 de abril estaba de cumpleaños. Tenía 17. Yo fui sola y como dicen que no se puede tener sin acompañante menor, mi familia estaba ocupada, no podía ir conmigo. Entonces yo voy y el SOME me dice ya, te van a llamar. Y yo como ya esperando que me llamen. Y yo entro y la doctora ni siquiera me dice hola, me dice estás sin acompañante, no te puedo atender. Y le dije, pero faltan 5 días para mi cumpleaños, ¿no puede ser una excepción que voy a cumplir 18? Me dice, no, ella es menor de edad todavía. Eran 5 días y me dio rabia. Un comentario. Desde marzo que me dieron, no, en febrero me dieron esa hora. Yo esperando 2 meses para que, y me dio rabia porque no, esperando 2 meses, pues, y eso que esperé que me atendiera una doctora, porque yo con los hombres tengo desconfianza, porque cualquier cosa puedo entender mejor. A mí me dio rabia cuando me dice tienes que agendar tu hora porque no te voy a atender sin acompañante y tú con menor de edad. Y me dio tanta rabia porque como te dijo, esperando esa hora y que te digan eso, ni siquiera le dije chao, nada, que me dio tanta rabia. Llego al SOME y la señora del SOME me dice, pero si recién pasaste, y me dice, sí, recién pasé, pero ella no me quiso atender. Y yo como a la doctora no le quise contestar porque yo soy bien callada. Cuando estoy rabiada con las personas desconocidas no le puedo contestar, me quedo con eso adentro. Entonces eso como que no sé cómo sacar en ese momento lo que quiero expresar. Contenta, enojada, no puedo expresar a la gente. Si yo estoy enojada con usted no puedo decirle porque con la mayor de edad no puedo. Entonces como que eso me para y me da rabia porque no puedo sacar lo que yo siento cuando estoy enojada, triste, enojada, como le digo, contenta, y me dio rabia y le dije a mi mamá, no me quieren atender porque tengo una compañera. Ya me estaba tan enojada que me llevaron. Para esa edad ya tendré, para ese tiempo de 18 me pueden atender. Y sí señora, te puede venir, señorita, te puede venir ese día y te vamos a atender como corresponde y con 18. Y dije, ya me fui y me estaba tan dentro mío y dije a mi mamá, estoy tan enojada porque no me quisieron atender, pero el 10 de abril me van a atender. Y como que dijo, vaya, toda una fecha. Sí, yo estaba tan enojada. Estabas que te viera el doctor, tú querías Quería que me viera, porque como estoy con psicóloga y esas personas me atienden perfectamente. Si no, de todas maneras. Pero con uno tengo que ir con un acompañante. Entonces me dio tanta rabia, tanta diferencia que hay, no puede ser como le dije, perdón, me enojé tanto ese día que como no pude con la doctora, ni el SOME, ni nada, me fui a mi casa a enojarme más porque Llegaste enojada con no puedo, a mi cuerpo, mi emoción no me permite decirle a la persona que estoy enojada con usted porque no puedo, me quedo callada. Pero sabes que eso lo puedes ir entrenando. De hecho, la experiencia te lo va dando. A mí me pasaba lo mismo, como que quedaba así como te sentía tantas cosas que no lograba sacar ni una. Y después me iba más enojada todavía, como conmigo misma. Pero ¿cómo no le dije que esto, que todo? Peor así. Entonces un día dije, a ver, ¿pero qué le hubiera dicho?
ya, pero ordénalo. Y lo empecé a ordenar en mi cabeza. ¿Cómo ordenarlo de una forma que no sea irrespetuosa para expresar lo que mi molestia? Y uno puede hacerlo, como por ejemplo en la película que vimos, mirarse al espejo y decirse a uno lo que le hubiera dicho. Y no, así suena irrespetuoso todavía. Claro, porque al principio uno le diría, ¿qué te creí, vieja? No funciona, me va a ir peor así. Entonces uno podría empezar a probar otra manera. Mire, doctora, ¿sabe que yo hace 2 meses? Ya, y por último, te lo sacáis fuera, pero hay que ir entrenándolo. Como dice aquí, un entrenamiento mental, para que la próxima vez que te pase eso no te pille desprevenida. Lo has ido entrenando, ya de a poquito puedes ir, ¿verdad? Cuando me pasa esto, tengo que encontrar esas palabras, señora, disculpe usted. Oye, pero igual a mí a veces me ha pasado que como que tengo ganas de decirle algo a alguien, digo, puta, pero estoy segura que va a ganar palabras, mejor me quedo callada. Porque como que siento que voy a perder, entonces digo, mejor me quedo callada. Total, no vale la pena. A veces sí, a veces. No es necesario responder al tiro, pero buscar después el modo de poder gestionar eso que sentiste. ¿Ya? Por ejemplo, yo les sugiero cuando pasa eso a un paciente que escriba el reclamo. ¿Ya? Que lo escriba, porque ese reclamo se lo tienen que responder. ¿Ya? Y así yo canalizo su rabia, porque su rabia es válida, ¿ya? Y que lo escriba y que así se saca la rabia y es útil, porque en ese lugar esos reclamos les son útiles para quizás conversar con esa doctora, con los médicos que tengan ojo en esos casos, que sean flexibles, etc. Entonces esa rabia que tú sentiste la puedes canalizar en algo constructivo, ¿ya? Y eso uno lo puede pensar después, quizás se está tan enrabiada que se va. Pero ya después lo podéis pensar, lo podéis escribir, podéis pedir el formulario de reclamo, te lo lleváis, lo escribís con tranquilidad. Las emociones son transitorias, se presentan como reacción ante un estímulo, nos traen info importante para cuidar de nosotras y por eso buscan que las miremos y las reconozcamos. Están ahí para asegurar nuestro bienestar, si algo anda bien, si algo anda mal, y por eso nos ayuda a tomar decisiones. ¿Ya? Nos permite comprendernos mejor a nosotras y a los otros, o comprender mejor sus motivaciones y por qué actúan como actúan. ¿Ya? Todas las emociones son válidas, ¿ya? Y por eso sentir siempre es bueno. Lo que es complejo es que las emociones raramente son emociones y a veces una emoción esconde otra emoción, porque a veces nosotros tenemos que ciertas emociones son más válidas que otras por una cosa social. Por ejemplo, en un hombre puede ser no válido mostrar la tristeza, entonces va a tender a mostrar más la rabia quizás. ¿Ya? En la mujer quizás no es tan válido mostrar la rabia, entonces va a cubrirlo con tristeza. Estas son las emociones básicas, que ya las vimos, que son las emociones primarias. Esas son las que tenemos todos desde guaguita. Todos tenemos las emociones de guaguita que son el amor, el miedo, la tristeza, la rabia, la alegría. El amor en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo, los animales también las tienen. Aquí hay un gráfico que muestra cuando hay tensión, cuando hay relajación, cuando hay acercamiento y alejamiento. Si se fijan en el miedo, hay tensión y alejamiento. ¿Ya? Versus en la rabia, que hay tensión, pero hay una cosa de enfrentar algo, de ir hacia adelante. Sigamos adelante. Pero el miedo también puede dar lugar a la acción. A la Correcto. Sí, porque el miedo tiene dos respuestas, una activa y una pasiva. Entonces la respuesta pasiva del miedo es protección o freeze, pero a veces hay mezcla. Puedo sentir miedo y a la vez sentir agresión. Entonces si se fijan, la valentía para ser valiente, yo igual tengo que enfrentar mi miedo y a la vez irme a por algo, porque hay una sensación de proteger algo. Entonces siempre hay mezcla. Es raro que la sintamos pura. ¿Ya? Y lo que hablamos de la intensidad de la emoción, mientras yo soy más consciente, especialmente de las emociones difíciles, desde el momento que yo siento la molestia, yo puedo gestionar mejor la información que me trae la emoción sin necesidad de que me esté gritando la emoción para que le haga caso. Entonces si yo la reconozco, la miro, ¿por qué esta qué información me trae? Yo puedo resolverlo cuando esté en grado de molestia y no en ira. ¿Ya?
Y las emociones secundarias son las que vamos aprendiendo por medio del aprendizaje, ahí se mezclan expectativas y suelen haber mezcla de emociones primarias. ¿Ya? Si se fijan, la vergüenza es algo que aprendemos, no es algo que nazcamos con vergüenza. ¿Ya? La culpa también es algo emocional, ¿cierto? Y social, el orgullo, los celos. Sigamos adelante. La idea es poder hacer este tránsito de la emoción, ¿ya? Darle el tiempo a la emoción. A veces demora años en que yo pueda resolver una emoción, porque es algo complejo. A veces demora menos. No hay un modo de expresar las emociones. Como que cada uno tiene que encontrar su estilo de un modo que sea adecuado para uno, que contemple al otro también y al mundo. Porque tengo que ser consciente. Yo puedo sentir cualquier emoción, pero no todos los actos, hay actos más válidos que otros. Tengo que tener cuenta de qué huella estoy dejando cuando yo actúo de cierta manera motivado por una emoción. No tiene que ser necesariamente de inmediato, ni tampoco que sea por mí mismo, o rezar. ¿Ya? Hay muchos modos. Y súper importante comprender las emociones, nuevamente autoobservación. Y algo súper importante también que todos lo hacemos es, bueno, todas las emociones son legítimas, ¿cierto? No así todos los comportamientos. Pero tenemos derecho a sentir cualquier cosa, pero no hacer cualquier cosa con lo que sentimos. Y consolar las emociones, a veces necesitamos esa parte de nosotras buscar ese consuelo, a veces en nosotros mismos o a veces en alguien que amamos. Modos de regular emociones, muchos. Técnicas artísticas, dibujo, pintura, música, danza, canto, deporte, yoga, tai chi, qigong, masajes, técnicas de respiración, meditación, mindfulness, escritura, decírselo a alguien de confianza, teatralización de la emoción, catarsis, grito de descarga, pegarle a alguien que lo golpeamos, muchas formas. ¿Ya? Bueno, ahí después lo van a poder ver esto, que es del miedo. Esta la puse porque después voy a poner otra y otras cosas las voy a contar, ¿cierto? Y el miedo es un peligro real. Y el miedo es súper importante, tenemos que hacerle caso cuando sentimos miedo, porque hay algo Como una alerta. exacto, una alerta importante que nos viene a proteger. Entonces, buscamos protección. Ahí están todas cosas asociadas al miedo, que tienen este toque de miedo, que están como en esa galaxia de miedo. Terror, pavor, pánico, horror, desasosiego, susto, fobia. Pongamos la otra. Versus ansiedad. Ansiedad, hay un riesgo, pero no es un riesgo concreto. Es algo más imaginario, con que me estoy viendo frente a algo amenazante en el futuro, pero que en la mayoría de los casos, que voy a quedar desempleado, que voy a estar pobre, que me van a despedir, que me voy a separar, que a mi casa le va a pasar algo. Y en sí no es malo, pero si es algo sostenido en el tiempo, ya hay un problema. Y ahí juega un gran rol nuestra mente. Estamos como en escenarios, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara esto otro? Entonces estoy en el futuro, no estoy en el ahora, en el presente. Claro, suponer. Estoy suponiendo cosas. Entonces nuevamente, ¿cómo me traigo si yo estoy en ese ambiente de ansiedad? ¿Qué estrategias y recursos tengo para anclarme en el presente? La estrategia para conectar con mi cuerpo, las técnicas de relajación, etcétera, muchos recursos que uno puede tener. Bueno, la alegría, qué más rico que sentir alegría, ¿cierto? Cuando algo está funcionando bien en la vida, las cosas funcionan bien, uno se siente alegre, ¿cierto? Damos motivo de que algo positivo está pasando, algo que es para celebrar, ¿cierto? Algo que también nos une y nos hace estar más abiertos a nuestro entorno y al mundo, que nos hace súper bien para la salud, que nuestro cuerpo sana con la alegría, la risa, tiene una cosa muy sanadora, ¿ya? Sigamos con la siguiente, la ira, ¿cierto? Con la ira conectamos con energía, ¿cierto? Que nos mueve a un deseo o meta, que vemos que tiene un obstáculo. Tener un poquito de ira puede ser muy útil cuando yo me enfrento a algo que quiero conseguir, quizás sin darnos cuenta, todos tenemos algo de eso, cuando queremos movernos hacia un punto, ¿ya? Porque siempre pueden haber obstáculos, porque me muevo de un nuevo punto a otro punto, o tengo que defender este punto, ¿ya? Entonces, con esta ira movilizamos energía para provocar un cambio en una situación que nos resulta molesta,
¿ya? La tristeza nos mueve a bajar esa energía, nos mueve a entrar hacia nuestro mundo interior, hacia la reflexión, porque tenemos que reorganizarnos, ¿ya? Hay una pérdida, algo que era ya no, todo mi mundo se ve trastocado, entonces yo tengo que reorganizarlo, tengo que darme ese tiempo. Si no sintiéramos la tristeza, no podríamos valorar la alegría, esos momentos de alegría, esos momentos de amor, ¿ya? Y el amor, ¿cierto? El amor no es considerado por todos los autores como una emoción básica. Es una emoción compleja y tiene muchas manifestaciones, ¿ya? Y sí, como hablábamos, permite que nos desarrollemos como seres humanos sanos y que nos permite una convivencia para construir. ¿Ya? Gracias a eso estamos acá, el amor. Me encanta Humberto Maturana, un biólogo chileno. Me encanta. Ha hablado harto respecto a esto, tiene toda esta organización de matrística, ¿ya? El amor es la aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia, ¿ya? Esta postura del amor, de estar en esta posición, nos permite intercambiar información, construir juntos algo. En la desconfianza no construimos nada. Ahí está el amor. Bueno, y les puse el amor ternura, esa se la robé a alguien de Santiago, desde la ternura, para que la vean después, y del erotismo, ¿ya? Ahí el concepto eros. Eros es vida, es vitalidad, ¿ya? Confianza, placer, por eso tiene una conexión súper profunda el erotismo, lo eros, versus tánatos. Lo opuesto a eros es tánatos, tánatos es muerte, ¿ya? Es donde ese vacío, pero son una misma cosa, son procesos de transformación. Pero sí, el amor erótico nos conecta con la vida a un nivel súper universal y de fusión con la vida y el mundo, ¿ya? Sigamos con el resto. Bueno, esto para que lo vean en la casa, gratitud. Es una emoción súper linda. Cuando sentimos tristeza, ¿ya? Conectar con la gratitud nos lleva a la galaxia del amor. ¿Ya? Seguimos. La compasión, ya hablamos aquí de la compasión. ¿Ya? El asco. ¿Ya? El asco es algo muy básico en la supervivencia. Cuando una comida está en mal estado, el asco me permite expulsar el veneno, no contaminarme, no enfermarme. Desde lo más primitivo del ser humano y de los animales, desde el miedo, tiene algo como, pero ahora que somos más seres sociables, el asco está más asociado al aspecto de la ira, del rechazo, de la aversión. La sorpresa, que esta es una emoción más bien neutra. Yo puedo sentir sorpresa ante algo que me genera miedo o algo que me genera alegría, ¿ya? Es como una fascinación, ¿ya? Pero nos permite en este proceso de atención y explorar el medio. Entonces me pone en un estado, si te fijas, que como que estoy alerta, ¿ya? Y esto yo creo que lo vamos a mandar para que la trabajen en sus casas, ¿ya? Esta es la tarea, para que es una emoción que les cuesta gestionar y empiecen a explorarla y que lleguemos a qué mensajes te trae esta emoción, ¿ya? Para ver quizás qué compromisos podemos hacer con esa emoción, ¿ya? Un compromiso de autocuidado finalmente, ¿ya? Así que eso sería, chicas.